Yo hoy les traía una palabra que Dios puso en mi corazón. Y mi esposa es testigo de que cuando a mí me toca predicar, yo creo que a mi padre le gusta que yo predique porque vivo tanto de rodillas delante de él y suplicando y rogando porque entiendo que cuando Dios me llamó entendí siempre que este es el pueblo de Dios. Y que ustedes no necesitan las palabras que pueda tener yo en mi conocimiento, sino entendí que ustedes necesitan lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Y que reciban lo que Dios les puede dar, porque eso va a servir para edificación de ustedes mismos. Amén. Hoy quería predicarles sobre cómo las palabras influyen en nuestro futuro. Y es importante porque el Señor me hacía ver esto, me decía, mira, las palabras influyen en todas tus circunstancias y en todo lo que tú estás viviendo. ¿Sabe? Hay una situación siempre en la vida que está allá afuera, que la Biblia lo llama que todos los días, cada día trae su propio afán, ¿sí? La palabra dice que cada vez que salimos, pues siempre algo va a salir que tenemos que enfrentar. Pero las circunstancias como las enfrentemos y como hablemos, eso cambia el entorno, para bien o lo puede hacer para mal. Amén. Y me acordaba mucho de Proverbios 18:21 que dice estas palabras: el poder de la vida y de la muerte está en cuidar lo que decimos, ¿sí? Otro versículo que les traía era que decía, con referente a la palabra, dice que el que refrena su lengua, dice, protege su vida, ¿sí? Pero el que es ligero de labio, dice, provoca ruina. Eso está en Proverbios 13:3. Y también la Biblia nos aconseja, como hermano, que nos cuidemos cuando nos reunimos, que hablamos. Y quiero leerte algo que sale en Efesios 4:29, que dice así, y ponga cuidado, hermano, dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Todo es palabra. Si nos ponemos a repasar, la Biblia nos está enseñando, mira, el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. En el Antiguo Testamento dice, he puesto sobre ti la bendición, ¿y qué más dice? Y la maldición. He puesto la salud y la enfermedad. He puesto sobre ti la riqueza y la pobreza. Fíjense cómo inciden las palabras. Dios está diciendo, como tú hables, como pienses, determinará un resultado. Amén. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que venir al Señor a renovar ¿qué? El Señor nos salva, pero después dice, renueven vuestros pensamientos para que pueda cambiar vuestra forma de hablar. Y te quiero decir algo. Así como Dios nos da esas claves para que sepamos andar en la vida sobre nuestras palabras, ¿quieres que te diga algo? Tu enemigo también sabe el efecto que tienen las palabras. Usted no ha visto nunca, mire, las veces que yo he sido procesado por parte de Dios, siempre ha sido más que todo por palabras, por situaciones. El enemigo nunca se me apareció con cacho y cola por el camino para asustarme. Se apareció a través de circunstancias para que yo hablara las circunstancias. Y hay veces decimos, que me está yendo, que pareciera que yo no voy a salir de esta. Y saben,
¿Cómo te conoce el enemigo? La palabra dice que él no tiene la potestad sobre ti para ver ni tus pensamientos ni lo que tú deseas. Pero él empieza a conocerte a medida que te escucha hablando. Si él ve que todo el tiempo estás quejándote, si él ve que todo el tiempo te estás angustiando y estás hablando cosas que no es muy fácil que te conozca. ¿Y quieres que te diga algo? Pues te va a tentar más, porque ya sabe cuáles son tus debilidades. Cuando la palabra dice resistid al diablo y huirá de vosotros, está diciendo hablen cosas buenas, cosas que edifiquen. La palabra lo dice en Efesios. Dejen de estar hablando obscenidades, de estarnos reuniendo para hablar cosas que no edifican. Porque Satanás nos conoce, empieza a decir, a este le molesta el hermano, entonces empieza a mandarte otro que te hable mal del hermano, y empieza a producir circunstancias para que tus palabras sean las que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? Empieza a producir fracasos, ruina, y nos empieza a ir mal. Y hay veces preguntamos, ¿será que estoy solo? ¿Por qué me pasa a mí? Quizás tú le estás abriendo una puerta a alguien para que te conozca mejor. La palabra no nos está diciendo que las circunstancias son malas, sí son malas. Mire, las circunstancias han sido siempre difíciles desde Génesis y usted termina leyendo Apocalipsis y siempre van a haber circunstancias como las que hoy en día estamos viviendo. Siempre van a haber circunstancias. Mire, el pueblo, cuando lo sacó del desierto, igualito, la gente se quejaba y hablaba. Y Dios decía que se había cansado del pueblo. Porque a veces es una tendencia natural que tenemos. Y lo que te quiero decir hoy es, tú puedes cambiar tu circunstancia y tu situación. Está fácil. Simplemente tienes que aprender a llenarlo de lo que tienes que llenarlo y a saber hablar lo que deseas hablar. Aprende a sembrar para ti mismo lo que tú quieres que te suceda. Amén. Mire, yo cuando el Señor me ministraba sobre esto, yo decía, Señor, ay, yo también paso por esa de vez en cuando. Y más cuando uno va a un país extranjero y se siente que cosas, a veces uno está todo enredado y a veces uno... Pero necesitamos aprender. Y sabe, la herramienta está muy fácil. Dios nos deja su palabra. Ahí está todo lo que debes de pensar, todo lo que debes de hablar, en todo lo que tienes que creer. Y usted dice, no, es la inversión, eso es una inversión que... Mire, hermano, yo a veces decía, Señor, pero es que a veces hay gente que no tiene una Biblia. Me dice, pero tiene un teléfono y descargar una Biblia hoy en el teléfono es gratuita. Yo a veces quería preguntarle a Dios muchas cosas, pero... Y no solo eso, aprendí también que la palabra de Dios es fiel. Y ella es poderosa. Dice que es tan poderosa que es un arma de doble filo en nuestra boca, si la sabemos usar, amén. Y la palabra tiene un poder, yo colocaba esta frase porque me encantó cuando vino mi pensamiento, dice, la palabra tiene un poder increíble sobre nuestras vidas porque hace realidad lo que decimos. Miren, a mí a veces cuando estaba orándole al Señor, vi un testimonio de alguien que se los quiero contar. Cuando mi esposa tenía el kinder, iba una niña pequeña y iba a su kinder como toda niña y su mamá cuando llegaba la llevaba muy bonita, muy bien vestida y siempre le preguntaban eso tan linda y ¿saben qué es lo que preguntaba la mamá? La mamá decía, es que ella algún día va a ser Miss Venezuela.
Y yo por dentro me reía porque yo decía, bueno, ese es el deseo de todo padre y de toda madre hacia nuestros hijos, pues desear lo bueno. Cuando oraba al Señor, me impactó que trajo eso a mi mente, porque fue mi Venezuela. Y yo decía, wow, lo que hacen nuestras palabras rinden fruto con el tiempo. Saben, los padres muchas veces desean cosas para sus hijos, pero no se las dicen, no las declaran. Y entonces decimos, bueno, nuestros hijos ahí no llegó, pero hermano, ¿qué nos está pasando? Yo a veces me pregunto, ¿qué nos está pasando? Yo traía tres puntos con respecto a la palabra, 3 puntos. Y el primero es que el enemigo conoce el poder de las palabras. El enemigo lo conoce. Y te voy a contar una historia que está en 1 Samuel 17:6 y te voy a decir cómo las conoce. Esto trata del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba tomando su territorio, Israel tenía siempre guerra. Usted lee la Biblia y usted sabe que siempre estaba en guerra y cambiaban de reyes y venía otro rey y siempre estaba en guerra. Israel tenía una particularidad, que Israel salía a la batalla y Dios le decía, ve contra los amalecitas y listo, acábalo, yo voy contigo. Y el pueblo iba, se paraba al frente del campamento y los derribaba y ya listo. Era tanto que la gente cuando ya sabía que Israel venía tenían miedo. Porque decían, oh, con él va el Dios de Israel, un Dios poderoso, temible. Era tan fuerte que hasta con 300 hombres mataban 20,000. Un ejército. Un Dios poderoso, un Dios que le decía, hazlo. Y ellos decían, vamos, que Dios dijo que iba a estar con nosotros, y derribaban y ganaban. Y hay una historia muy particular en esto, que dice que en una de esas guerras se pararon frente al enemigo y salió uno que conocía las palabras. ¿Sabe quién era? Goliat. Y se paró y pasó lo inusual en las guerras. Un hombre se paró y dijo, oiga, no vamos a pelear, no es necesario que vengamos todos y peleemos y nos matemos. Dice, tráiganme uno que pelee contra mí ya. Y por 40 días se paraba todos los días en la mañana y humillaba al pueblo. Y te voy a leer algo de la historia porque quizás los que no la saben van a pensar que la estoy inventando y quiero que lo oigas. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 17:8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dice, escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabe qué significa la palabra turbaron en el hebreo? Desplomado, derribado. Esas son las palabras que utilizó la Biblia para hablar del temor que sentía Israel. El pueblo que había ganado montones de batallas se detuvo y empezó a sentir miedo por simplemente escuchar voces que le daban temor. ¿Sabe? La mejor arma que tenía ese filisteo no era la espada, la jabalina ni la lanza. Eran sus palabras. Detuvo un pueblo por 40 días y los llenó de miedo. Usaba palabras. Qué bueno. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce su Goliat? Qué bueno, este tocuyo es muy bueno.
un pueblo victorioso. Hay veces tenemos Goliat en nuestras vidas. A veces tenemos gente que solamente se nos acerca para decir, no, vas a hacer eso. Eso no te va a ir bien. Chacho, pensalo. Eso vas a quebrar. Mira que después pedí es muy fuerte. O alguien que quiere estudiar y le dice, no, vas a estudiar cómo está la situación. Eso nadie te va a dar trabajo. ¿No conocen todavía ningún Goliat? Mi hermano, gracias. Pues yo soy el único que lo estoy enfrentando. Yo soy el que estoy luchando contra esas palabras de ese Goliat. Amén. Así es la vida. A veces el Goliat no determina el tamaño, determina lo que causa en tu vida. Si te estás acercando a alguien que cada vez que lo dice, ay Dios, ahí viene. ¿Y ahora qué me dirá? Tienes que enfrentar a tu Goliat. Porque si te quedas callado y no sabes cómo reaccionar, te va a pasar lo que le pasó a un pueblo. Te va a paralizar, te va a turbar. ¿Y sabe qué produce la turbación y el miedo? Te fallece tu fe. Cuando usted empieza a tener miedo, mire, la fe le cuesta. Decir, tengo fe en ese negocio, pero que cuando lo veo a él, la fe se me va. Tenga cuidado, hermano. Cuando vemos en 1 Samuel 17, 45 al 51, en ese punto, usted va a ver cómo la historia concluye. Llega David, un muchacho lleno de la palabra de Dios, un hombre que le gustaba intimidad con Dios. Era tanto lo que intimidaba con Dios que Dios le dijo a Samuel, búscamelo a él, que es el que va a ser rey. Ese hombre está lleno del conocimiento mío, de mi palabra. Cuando enfrenta las adversidades, cuando pastoreaba y enfrentaba las adversidades, no le daba miedo. ¿Sabe con qué luchaba ese jovencito de 16 años? Con leones, con osos, pero estaba lleno de la palabra. Él sabía en quién creía, él sabía quién estaba con él, él sabía lo que podía hacer cuando Dios estaba de su lado. Y ese niño se aparece en medio de un montón de hombres del ejército de Dios, todos atemorizados y con miedo, y se paró y le dijo, ¿y quién es ese filisteo que dice esas cosas de nosotros? Y todos, no, es Goliat, ahí está. Y el muchachito, Dios lo bendiga ese muchacho, dijo, vístanme que yo soy el que voy a ir contra él. Y los hermanos de él le decían, estás loco, no ves el tamaño. Yo voy contra él. Y la primera señal de la influencia de la palabra y en lo que se cree cuando es la palabra, ese muchachito se paró al frente y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, le dijo. Dijo, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de este pueblo. Amén. Ese era David. En conclusión de este primer punto, hermano, nunca obvies las maquinaciones que el diablo hace con nuestras vidas. Amén. Nunca te dejes pasar por alto, siempre identifícalas para que tú no te dejes que te turben ni te dé miedo. Siempre vamos a ser el pueblo de Dios. Y con Dios, todo, hermano, todo es posible. El segundo punto que les traía era que las palabras siempre van a rendir frutos. Nuestras palabras, lo que hablamos siempre va a rendir fruto. Amén. Les voy a leer una historia que está en Primera de Reyes 17 del 12 al 17 y me voy a saltar el versículo 22 para no hacerlo muy largo. Amén. Y escuchen lo que dice. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella.
Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Y ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron, y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó y su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. ¿Por qué tomé esta cita, hermano? ¿Sabe? Esta historia comienza cuando Elías venía de decirle al pueblo atrás, en Sidón, le dijo que no iba a llover más hasta que él lo dijese. No iba a volver a llover más sobre la tierra. ¿Sabe cuánto tiempo duró ese periodo desde que él habló hasta que se cumplió? Que él dio otra vez la palabra, fueron 3 años. La historia cuenta que Dios le dice: vete a Sidón, a Sarepta de Sidón, que allá está una viuda que te va a dar de comer. Y así lo hizo él. Llegó a la viuda. La viuda no le ocultó la necesidad. Usted ve que dice que no tenía para comer, pero todo fue un juego siempre de palabras. ¿Qué le dice ella? Voy a comer para luego morirnos. ¿Y cuáles fueron las palabras de Elías? No te faltará más la harina ni el aceite en tu jarra ni en tu botella. ¿Saben qué es lo triste de toda esta historia? Que todo lo que se dijo se cumplió. El aceite y la harina no faltaron en la jarra ni en la botella de la viuda durante el tiempo de la sequía de 3 años. Usted sabe, esa mujer comió 3 años harina y aceite del bueno, amén. Todo venía del cielo. Tal cual como Elías le profetizaba a ella, se cumplía. Pero ella dijo, cuando habló con Elías, le dijo: cuando comamos, moriremos. ¿Y qué le pasó al hijo? El hijo se murió. El hijo se murió. ¿Por qué te digo que toda palabra va a traer siempre su fruto? Porque siempre tenemos que escoger. Hablar es gratis. Decidir lo que queremos hablar es nuestro. Fácil. Usted decide qué es lo que usted quiere hablar. ¿Sabe? Esta historia me enseñó que lo que Elías le dijo se cumplió. Y yo miraba y yo decía: wow, esa viuda no sabía la sorpresa que le tenía a Dios. Y todavía lo iba a bendecir, la señora todavía estaba hablando lo contrario. La palabra de la viuda también se cumple. Y aprendí que en medio de todo proceso que podamos estar viviendo, como el que vivió esa viuda, Dios siempre va a tener cuidado de ti. Pero en medio de los procesos, tenemos que aprender a cuidar las cosas que estamos hablando. Porque eso solamente puede mejorar tu condición o empeorar tu condición conforme a como tú escojas y decidas hablar. Amén. Este es el tercer punto con el que les quiero
finalizar. Y es una palabra que está en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Me he dado cuenta que el tiempo corre. Dice, le puse como título, no permitas que las palabras afecten tu futuro. Amén. Escucha esta historia. Cuando Jabes nació, amén, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante su nacimiento. Dice, en cierta ocasión Jabes le rogó a Dios, bendíceme, dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Y la palabra dice, y Dios le concedió su petición, y Jabes llegó a ser el más importante de sus hermanos. ¿Por qué le puse este título? Cuando yo me traía esta historia, ¿sabes? Jabes son 2 versículos. Incluso para saber de él tuve que buscar en unos libros que dan los detalles de la vida de todos los grandes patriarcas, que se llama el libro de Yacer. Y les voy a contar algo. Jabes, lo que cuenta la historia es que dice que cuando Jabes nace y su mamá le da ese nombre, porque usted sabe que en los tiempos de la antigüedad los nombres eran muy importantes. Parecía que los muchachos cuando se decían el nombre los estimulaba a hacer cosas grandes en la vida. Como usted ve en el caso de Sara, que le puso Isaí porque dice, oh, Dios me hizo sonreír. Cuando el profeta Isaías hablaba de Dios, decía, él se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Los nombres eran importantes. Quizás a nosotros nos cuesta entenderlo porque por acá, pues, nosotros le ponemos los nombres que si la mitad de la mamá con la papá y entonces, bueno, ahí hacemos un nombre que no sabemos ni qué significa. Y cuando nos dicen qué significa, mitad papá y mitad mamá. Pero en esas tierras el nombre es importante. Incluso no es que era tradición, es que Dios lo hacía. Usted ve en la historia de Pablo, él se llamaba era Saulo. Y Dios le decía, oye, desde ahora no te llamarás más Saulo, te llamarás Pablo. O sea, los nombres son representativos en la cultura de Dios. Y lamentablemente, pues todavía nosotros no hemos llegado a esa cultura. Nelson, que por ahí la pegó, que le puso Moisés a uno de sus hijos y eso. Y al otro Santiago. Nelson ya estaba un poquitico más culturizado en la cultura judía. Pero eran importantes. ¿Y saben qué incidió sobre Jabes? Jabes cuando crecía le pasaba muchas cosas similares a las que a nosotros nos pasan. ¿Sabe? Usted lo va a ver en la oración que le hace a Dios. Él le dice al Señor, en la oración le dice, bendíceme. ¿Saben por qué le decía eso? Porque se sentía que no estaba bendecido. Y cuando miraba su nombre, él decía, es que tiene que bendecirme porque es que este nombre no causa bendición. Jabes veía a sus hermanos que compraban tierras y todo lo que él emprendía no se le daba. O sea, él no tenía tierra y sus hermanos crecían, compraban tierras y tierras y tierras, pero él no podía comprar tierras. Incluso cuando usted lo ve en la oración, él habla también de tierra y le dice, ayúdame. Porque se sentía que por mucho que quería ir adelante, nadie lo ayudaba. Cuando le dijo, líbrame del mal, él se sentía. Si hubiese estado en Venezuela, le hubiese dicho que le habían echado una brujería y que no podía salir adelante. Pero él decía, líbrame del mal. ¿Y sabe qué más decía? Y de la angustia. Toda esa oración era lo que ese hombre sentía. Usted no se siente, yo me sentía identificado con él. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que damos y damos y nada funciona? Y eso produce angustia.
Y eso nos pone, y entonces vamos y le preguntamos a alguien y la gente como que nos corre porque como nos está yendo mal, como que nadie quiere tender una mano. ¿Sabe? Esa característica la sentía Jabes. Jabes se sentía, y sabe que era lo peor que sus hermanos, sí. Yo no sé cuántos son, tienen 7 hermanos, 8 y a todos les va bien y usted sea el único que no le va bien. Yo no quisiera, bueno, lamentablemente nosotros somos 2 y los 2 como que vamos al mismo ritmo y pues uno ahí vamos. Pero imagínense una familia grande y que todos estén yéndole bien y a usted no. Él lo describe como angustia. Y ese hombre, la palabra no dice que oró, dice que rogó. El rogar significa que ese hombre lloraría delante de Dios y le presentaría toda esa angustia y todo eso que sentía. Y le dijo: Señor, bendíceme. Le presentó todo lo que le pasaba con buenas palabras. Le dijo: bendíceme, ensancha mi territorio. Dice: líbrame del mal. Dice: ayúdame. ¿Y sabe qué fue lo bonito? Oh, yo cuando escucho esa palabra que dice y Dios se lo concedió. Oh, aleluya. Digo yo: Señor, gracias que tú estás. Gracias que existes. Gracias que tenemos un Dios así en este pueblo, que podemos ir delante de Él. Amén. La pregunta cuando oraba y veía toda esta historia: ¿qué piensa usted, hermano? ¿Quiénes se identifican con Jabes? Oh, santo Dios, gracias. En esta historia como que habemos más en común. Y te voy a presentar algo que me pasó a mí. Te voy a contar mi testimonio porque no sé el de ustedes. Quizás ustedes lo tienen mejores que los míos. Y quizás si los escucho ustedes también me voy a quebrantar escuchando el de ustedes. Pero yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Porque nunca lo he contado y creo que este es el momento de confesárselos a ustedes. Porque es para gloria de Dios. Aquí hay gente todavía que me recuerda antes de yo casarme, cuando yo era joven. Oh, gracias a Dios hay pocos. Los demás no me conocieron, qué bueno. Por ahí entonces la historia es para ustedes también. ¿Sabe? Cuando yo decidí casarme con mi esposa, yo no conocía al Señor. Y cuando decidí casarme, mi entorno, mis amigos que se acercaban a mí, me decían: tú no vas a durar 3 meses, Miguel. Tú después de 3 meses te vas a cansar y la vas a llevar para que su mamá otra vez. Yo le dije: ¿de qué te conocemos? Me dicen. Otros me decían: no, Miguel, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Hermano, eso no era una despedida de soltero. Y todo, hubo uno por allá que yo lo aprecié tanto, yo casi lo abrazaba, porque ese tuvo mucha fe y me dijo: yo creo que tú duras 6 meses. Yo dije: oiga, este como que es más amigo que los demás, este tiene más fe. Y cuando escuchaba todo eso, ¿sabe? Le di gracias a Dios que me lo dijeron, hermano. Yo convertí algo malo, lo hice convertir en algo bueno. Cuando me lo dijeron, hice lo que hice Jabes. Fui a la fuente correcta y me arrodillé delante de Dios y le dije: ayúdame. Ayúdame, le decía yo al
yo no sé si voy a poder, pero ayúdame. Sabe, mire, yo creo que oré con tanto dolor en mi corazón de saber que eso podía pasar. Porque yo no vengo a decirle, no, yo me paré como un macho y dije que a mí nadie me ganó. No, hermano. Le oré tanto a Dios de no fracasar. Y le dije, Señor, ayúdame. Y entendí como Jabes que Dios me escuchó. Quizás no lo escuché, pero me escuchó. Ya llevamos 29 años de casado. Damos gracias, Señor. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué nos cuenta eso? Porque esta historia dejó una enseñanza muy bonita en mi vida. Yo no sé cuál es tu situación hoy en día, pero que sí te puedo decir que Dios escucha. Si vas a la fuente correcta, con las palabras correctas. ¿Saben? Lo que le pasaba a Jabes era todo lo que él decía, lo que pasa es que lo dijo de la forma correcta. Él no dijo, Señor, tengo maldición, tengo brujería, no me deja nada, todo lo que compro me sale mal. Él usó las palabras correctas. Él, si no sentía bendición, le decía, Señor, necesito que me bendigas. Si no podía comprar tierra, le decía, ensancha mi territorio. Y él le decía, y líbrame de la angustia. Es ir con las palabras correctas. Yo anoté aquí algunas cosas que cuando iba haciendo el mensaje llegaban a mi mente y simplemente las escribía, porque cuando nos paramos aquí a veces tenemos un efecto que todo como que se nos olvida y veces o el tiempo nos apura, pero las anoté porque dije las voy a compartir con la iglesia también. Amén. Y estas palabras escribí, fíjense, nuestras palabras son profecías que se cumplen solas. Amén. Ten cuidado lo que digas en medio de tus pruebas, porque puede determinar cuánto tiempo te puedes quedar en ellas. Cuida lo que dices, pues cosecharás en abundancia, para bien o para mal. Confiesa siempre la palabra de Dios sobre tu situación. Evita decir palabras negativas. Si no te llega algo bueno, la mejor respuesta es callarse. Dice, afecta el futuro de tus hijos por medio de tus palabras. Aprendamos a afectar el futuro de nuestros hijos. ¿Saben algo? No lo va a hacer la gente de la calle. Lo puedes hacer eres tú. Decir, estoy sano, soy bendecido, saldré de esta o pagaré mis deudas. Es hay veces mucho mejor que decir todo me sale mal, tengo mala suerte, siempre estoy enfermo, no sé ni cómo voy a salir de esto. Iglesia, Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén.